Bienvenidos a Mari Cocina. En este video les compartiré una receta que me encanta, una deliciosa galleta gigante que es súper fácil de preparar. Espero les guste tanto como a mí. Acompáñenme a preparar la receta. Vamos a empezar preparando los ingredientes secos. En este recipiente pondremos 225 gramos de harina de trigo. Enseguida agregaremos media cucharadita de sal. Después media cucharadita de polvo de hornear. Y por último media cucharadita de bicarbonato de sodio y revolveremos todo muy bien. Vamos a preparar nuestra galleta en un sartén de 24 centímetros. Y para que sea más práctico y rápido, aquí mismo lo prepararemos. Calentaremos a fuego bajo y pondremos a derretir 140 gramos de mantequilla sin sal. Cuando ya esté completamente derretida, agregaremos 140 gramos de azúcar mascabado y revolveremos constantemente para que se disuelva el azúcar. Una vez disuelta, retiraremos del fuego y reservaremos para que se enfríe un poco la mezcla. Y mientras vamos a preparar los ingredientes húmedos, que realmente son muy pocos, ya que esta receta es muy sencilla. En este tazón voy a poner un huevo, media cucharadita de extracto de almendras que le da un toque delicioso y media cucharadita de extracto de vainilla. Y batiremos brevemente solo a integrar. La mantequilla con el azúcar ya no están tan calientes. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Con esta espátula mezclaremos todo muy bien. Y ya que se vea todo integrado, agregaremos la mezcla de huevo con los extractos. Continuaremos mezclando y cuando esté todo listo, solo le iremos dando forma con la misma espátula para aplanarla por toda la superficie del sartén. Cuando ya esté lo más planita posible, vamos a decorarla con chispas de chocolate. También pueden decorarla con lunetas. Encenderemos nuevamente la estufa a fuego bajo y vamos a cocinarla por aproximadamente 20 minutos. Debe quedar doradita por abajo y muy pegajosa por arriba. Se ve muy suave, como si todavía no estuviera lista, pero les recomiendo que no la dejen por mucho tiempo más para que no se tueste demasiado y no se reseque. Aquí ya pasaron 20 minutos. Pueden ver cómo se ven los bordes doraditos y el centro muy suave. Hay que dejarla enfriar un poco para pasarla a un platón y en cuanto se enfríe tomará más consistencia. Ahora vayamos a los resultados. Vean qué hermosa y deliciosa galleta gigante. Ya no está tan caliente. Vamos a pasarla a este platón. Voy a partirla para que la puedan apreciar mejor. Quedó muy bien cocida y doradita en la parte de abajo. Está realmente deliciosa, crujiente en la base y suave en la parte de arriba. Y con estos ingredientes no queda tan dulce, es perfecta ya con las chispas de chocolate. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la receta y si la hacen, les pido que regresen a dejarme un comentario de cómo les quedó. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.